Te invito a compartir la palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, miércoles 31 de enero del 2024. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 2, 9 al 17. El rey dijo a Joab: el jefe del ejército que estaba con él recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población, y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y dijo al Señor: he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. Y a la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos: ve a decir a David, así habla el Señor, te propongo 3 cosas, elige una y yo le llevaré a cabo. Gad se presentó a David y le llevó la noticia diciendo: ¿qué prefieres, soportar 3 años de hambre en tu país o huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo, o que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió. David dijo a Gad: estoy en un grave aprieto, caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel, desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauná, el Jebuseo, y al ver al ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: yo soy el que he pecado, soy yo el culpable, pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 31. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado, por eso que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpa las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa.
y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy se nos presenta a Jesús yendo a la sinagoga de Nazaret, el pueblo en el que creció. Los judíos se reunían en el templo cada sábado para escuchar la palabra de Dios, y en esta ocasión Jesús enseñó con autoridad, a diferencia de los escribas y fariseos. La Escritura nos habla hoy de la misma manera. Después de la lectura, uno de los entendidos comenta el mensaje de Dios, como dijo San Agustín. Así como en la oración nosotros hablamos con Dios, en la lectura es Dios quien nos habla. El hecho de que Jesús fuera conocido por su trabajo entre sus conciudadanos nos brinda una nueva perspectiva para nuestras vidas cotidianas. Nuestro trabajo es una forma de encontrarnos con Dios, lo cual lo convierte en una realidad santificable y santificadora. En palabras de San José María Escrivá, la vocación humana es una parte importante de nuestra vocación divina. Por lo tanto, debemos santificarnos y contribuir a la santificación de los demás, santificando nuestro trabajo y su entorno, nuestra profesión que define nuestra personalidad, nuestra familia y nación que amamos. El pasaje del Evangelio termina diciendo que Jesús no pudo hacer ningún milagro allí y se sorprendió de su falta de fe. Hoy también necesitamos tener más fe en el Señor para realizar cosas que superan nuestras capacidades humanas. Los milagros revelan el poder de Dios y nuestra necesidad de Él en nuestra vida diaria. Por otro lado, el evangelista Lucas también nos menciona este pasaje en la sinagoga. Se sabe que Jesús leyó el texto del profeta Isaías que proclama la misión del Mesías. Jesús afirmó que ese texto se estaba cumpliendo en ese mismo momento, lo cual escandalizó a los presentes. Jesús a su vez se sorprendió de su falta de fe. A veces nos resulta difícil reconocer la forma en que Dios trabaja en nuestras vidas. Él quiere acompañarnos, enseñarnos y guiarnos desde la cercanía, la simplicidad y la sencillez, pero a menudo no podemos aceptar que Dios se haya hecho pequeño, cercano y humano para mostrarnos su amor infinito y misericordioso. Debido a la falta de fe de los paisanos de Jesús, no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, solo curó a algunos enfermos. Reconocemos la presencia de Dios en nuestro mundo y en nuestras vidas. Podemos escuchar su voz a través de las Escrituras, de personas humildes y sencillas o de los acontecimientos de la vida diaria. Afinemos nuestros sentidos para poder escuchar su llamado. En Dios, el poder, la voluntad, la inteligencia, la sabiduría y la justicia se unen en una sola entidad. Por lo tanto, nada que no esté en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia puede haber en su poder divino. Es importante recordar como trabajadores cristianos que podemos encontrar inspiración en la vida laboriosa de Jesús de Nazaret, el carpintero. Siguiendo su ejemplo, podemos iluminar nuestro entorno laboral con la luz de Cristo. El trabajo es primordial porque su valor atañe al hombre mismo, que es su creador y destinatario. A través del trabajo, el hombre participa en la obra de la creación y si se une a Cristo, su trabajo puede ser redentor. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.